tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Mi nombre es Ana Fernández y este es Ante Usted. Hoy tenemos a alguien muy especial que va a hablar con nosotros sobre las leyes laborales. Por favor, bienvenida Lily Sorondo Rosenberg. Hola, gracias Ana por tenerme aquí hoy. Sí, Lily, antes de hablar sobre el tema de hoy, por favor, cuéntanos un poquito de Lily. ¿Quién es Lily? ¿De dónde eres? ¿Dónde estudiaste los derechos? Sí, yo nací aquí, nací en Miami. Mis padres son cubanos. Fui aquí a la escuela, viví en Miami toda mi vida. La universidad mía fue la Universidad de la Florida en Gainesville. Después regresé y estudié Derecho en la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Y me gradué y seguí viviendo aquí en Miami y practicando la ley. ¿Y por qué derecho? A mí siempre me gustó la idea de ayudar a la gente, de poder ayudar de alguna manera. Y no sabía exactamente cómo iba a lograr ayudar a la gente, pero me pareció una avenida muy interesante estudiar la ley, entender la ley y cómo la ley se practica día a día en realidad, no en los libros solamente, pero cómo esa ley se puede practicar y ayudar a una persona de verdad. Entonces yo creo que por eso empecé por esa ruta y aquí estamos hoy. Y además de ser abogada y ayudar muchas personas, usted es mamá de 2, ¿verdad? Sí, tengo un hijo que acaba de cumplir 6 años y tengo otro varón de 1 año y medio y los dos me tienen muy activa y no les gustan dormir, pero bueno, sí, estoy muy contenta, vivo aquí, tengo un esposo que también trabaja conmigo, tenemos un bufete juntos y esa es mi familia. Y el bufete que usted tiene, ¿eso se dedica a las leyes laborales? Sí, asuntos de empleo y asuntos laborales, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo de una persona. Puede ser diferentes cosas, puede ser contratos, puede ser cómo le pagan a las personas, pueden ser asuntos de discriminación, cosas así. Ok, y esto es un topic muy interesante porque hay mucha gente que no saben los derechos que ellos tienen. So, vamos a empezar muy sencillo. ¿Qué es la ley de empleado? Bueno, cuando uno trabaja, y si uno lo piensa bien, se va a dar cuenta que todos trabajamos. Casi todo el mundo tiene un trabajo o en algún momento en su vida ha trabajado en algún lugar. Y es muy interesante que muchos de nosotros no sabemos las protecciones que tenemos bajo la ley. Tenemos protecciones federales, tenemos protecciones al nivel del estado y también al nivel local. Por ejemplo, si uno trabaja, tiene el derecho de ser pagado por ese trabajo. Tiene protecciones de overtime, tiene protecciones de que no le pueden discriminar y varias cosas así. No sé si quieres saber más. Sí, claro. Si eso. Estas protecciones están garantizadas por la ley de los Estados Unidos. Sí, o sea que la ley federal es una ley que es garantizada a todos los que trabajan aquí. Los distintos estados en los Estados Unidos pueden tener más protecciones, pero no pueden tener menos de lo que la ley federal dice. So, la ley federal, eso es como el estándar, que no Exacto. pueden bajar de este estándar. No, tienen que empezar aquí y si quieren subir, lo pueden hacer. Exactamente. La ley federal es el mínimo, es lo que yo le digo a la gente. Y hay varios estados, como el estado de la Florida, tienen más protecciones y inclusive el condado nuestro de Miami-Dade tiene hasta más protecciones que muchos otros lugares y otros estados. Entonces depende de la situación que esté pasando
en ese sitio. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que vienen de otros países, muchas personas que no hablan inglés, muchas personas. Entonces, nuestra situación aquí es muy distinta a la situación, vamos a decir, en un estado como Idaho. Entonces, lo que pasa es que cada estado y cada gobierno local tiene que mirar a las personas que tienen aquí y a ver cómo podemos proteger más a esta gente que están trabajando todos los días. Y esta protección, ¿qué pasa si una persona no tiene estatus en los Estados Unidos? O sea, que no están aquí legalmente y están trabajando. ¿Ellos todavía están protegidos por estas leyes? Sí, ellos sí tienen protecciones igual que todos los otros empleados. Claro que ellos tendrán sus propias cosas que tengan que decidir con un abogado de inmigración, pero cuando se trata de trabajar, si una persona está trabajando, le tienen que pagar. El lugar donde trabajan no puede, tiene que ser un lugar donde se sientan bien, no pueden discriminar contra ellos. Eso no tiene nada que ver con si son residentes o ciudadanos, el status, como le decimos nosotros, no tiene que ver. Todavía ellos tienen protecciones. ¿Y nos puede dar un ejemplo de un caso que es típico que usted ve frequently, que tiene muchos casos y pasa a muchas veces? Sí, claro. Inclusive en Miami, aquí hay muchos de estos problemas porque las personas piensan, bueno, esta persona me ofreció un trabajo y yo le dije que sí, me van a pagar $5 la hora y yo le dije que sí, es un contrato. No importa, lo que importa es que la ley federal dice que el mínimo que le tienen que pagar a un empleado es X. Entonces, eso es el derecho del empleado. No importa si uno puede decir lo que quiera, pero no es necesariamente lo que es. Y muchas veces lo que nosotros vemos es que la gente por necesidad o cualquier otro motivo, porque no saben, entran en un trabajo y no le están pagando bien. Y entonces trabajan muchas horas, hacen un trabajo bien duro y o no les pagan nada o les pagan muy poco. Y ellos se frustran y se van y buscan otro trabajo y ellos nunca llaman a un abogado a ver cuáles son mis derechos. Y eso lo vemos mucho, que la gente no le pagan bien. Y casi siempre las personas me llaman y ellos creen que tienen un caso de discriminación. Porque me despidieron de un trabajo porque no le gustan el color de mi piel, por ejemplo. Bueno, pues resulta que a lo mejor no tienen un caso muy bueno de discriminación, pero casi siempre le están pagando mal. Y entonces así empezamos la conversación y resulta que casi siempre tienen un caso muy bueno de unpaid wages, como le decimos, o overtime. Okay. Eso es lo que vemos. ¿Y qué es la diferencia entre unpaid wages, que eso significa que no le están pagando por trabajo que hicieron, y overtime, que es cuando alguien trabaja más de 40 horas a la semana? ¿Así es? Sí, así es. Bueno, la diferencia es, unpaid wages son que no le han pagado nada por el tiempo que han trabajado. Esto pasa casi siempre cuando un empleado se pelea con alguien en la oficina, vamos a decir, por ejemplo, y lo despiden y nunca le pagan el último cheque. Y entonces no le han pagado esas 40 horas o esas 80 horas que ellos trabajaron porque fueron despedidos. Overtime es cuando uno trabaja más de 40 horas en una semana, en un periodo de 7 días. Y overtime es un tópico un poquito más complicado, pero para hoy, más o menos para explicar, cuando uno trabaja más de 40 horas, casi siempre le deben lo que le pagan por hora más la mitad. Y lo que en inglés se dice time and a half, que todo el mundo lo sabe. Y el motivo por eso es
que esa ley está ahí para proteger al empleado. El empleado necesita ese trabajo, lo necesita. A veces uno tiene que trabajar y no puede dejar el trabajo. Y si un jefe le dice a usted, bueno, usted tiene que trabajar 60 horas esta semana porque lo necesitamos, mucha gente lo tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa? Es que se aprovechan de los empleados y entonces están trabajando semana tras semana tras semana, 60, 70 horas al mismo pago. Y eso no debe ser. Entonces, como para darle al empleado un poco de protección, hay que pagarle más. Ahora, si uno es el jefe, no quiere pagarle tanto más, porque es caro, eso sale caro. Entonces la idea es, bueno, si tienes tanto trabajo, puedes pagarle a otro empleado y tener dos. Ahora tienes dos que trabajan cada uno 40 horas, un horario normal, un horario cómodo, y estás bien. Pero si quieres abusar de una persona tanto, que están trabajando tantas horas, hay que pagarle de más. Y otra cosa es que la gente se piensa que si están pagados por salario, que no tienen derecho a overtime. Eso no es verdad. Eso no es necesariamente verdad. Cualquier jefe que diga, no, bueno, usted tiene salario, usted no está pagado por hora, no tiene derecho a overtime, eso no es así. Como le dije, overtime es un poquito más complicado, pero eso no tiene nada que ver. ¿Pero tiene que ver con el título que ese empleado tiene? Sí, a veces sí, no necesariamente el título. El título nosotros sabemos que un título no quiere decir nada, es lo que uno hace en el trabajo. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama un managerial exemption. Ok, sí. Y si uno es manager, que todo el mundo casi tiene título de manager, se supone que no hay que pagarle a esa persona overtime. El motivo por eso es que es una idea que un manager tiene un salario más alto que un trabajador regular. ¿Y eso es cierto? No, casi eso no necesariamente. En un lugar uno puede tener un trabajo de manager y le pagan $30,000 al año. En otro lugar puede ser manager y le pueden pagar $80,000 al año. Eso no tiene necesariamente nada que ver con el sueldo. Entonces lo que nosotros miramos es, si usted tiene control sobre la empresa, si puedes firmar cheques, si puedes despedir a otros empleados, entonces en inglés como decimos, si puedes hire, fire and bind the company. Y muchas veces alguien lo único que tienen es simplemente el título. Y el título les conviene al jefe. ¿Por qué? Porque no le tienen que pagar overtime. Y otra pregunta, Lily, ¿qué pasa si una persona no tiene contrato con el empleado? ¿Eso hace una diferencia en cuando están reclamando por unpaid wages o overtime? Ninguna. No es un requerimiento que tengas un contrato con un empleado. Hay beneficios porque entonces tienes un papel, un documento, algo que diga lo que tienes que hacer o las reglas, pero no es necesario. Si uno habla y dice, bueno, yo le voy a hacer X trabajo, usted me va a pagar X dinero, eso es un contrato, y si esa persona hace el trabajo, hay que pagarle. Y si el contrato dice, fulana de tal es un manager, ¿eso significa que esa persona va a ser un manager y no puede reclamar unpaid overtime? No, no necesariamente. Como acabamos de hablar, ese título es un título. En muchos de estos contratos también es común que dicen que la persona es un independent contractor, que le pagan por $10.99. Eso no quiere decir nada.
Si uno es empleado, es empleado. Si es independent contractor, es independent contractor. Y el ejemplo que yo siempre doy es, un contratista independiente es un plomero. Un plomero que viene a tu casa porque tienes un gotero en algún lado, en el baño, y uno lo llama. El plomero llega con su camión, con su uniforme, a la hora que ellos digan, y ellos cobran lo que cobran. Y vienen, arreglan y se van. Eso es un contratista independiente en sí, de verdad. Hay muchas compañías que no quieren decir que uno es un empleado porque es más complicado. Tienen que tener W2, W2, tienen que darle muchos más beneficios a los empleados que, tú sabes, no le tienen que dar a un independent contractor. Entonces, es más fácil para las empresas, les conviene a ellos más, pero no es correcto hacerlo si no es verdad. O sea que lo correcto es lo correcto. Y no importa lo que diga en papel, aunque sea un contrato que uno firmó. A veces la gente dice, bueno, yo lo firmé, yo estuve de acuerdo, yo dije que sí, que yo era, pero no lo eres. Y bajo la ley eso es lo que importa, lo que eres de verdad, lo que haces de verdad. El título no importa, el contrato ese no importa, es lo que de verdad haces en el trabajo. Ok, y existe como un deadline o un tiempo en que una persona que está trabajando y le deben dinero por trabajo que han hecho y quieren traer un pleito contra el empleado. ¿Hay un time frame o lo tienen que hacer antes de un tiempo? Sí, claro. Hay varios diferentes requerimientos por reclamar cuando no le han pagado. Depende del tipo de caso que es, por ejemplo, minimum wage o overtime. Cada uno de esos tiene, vamos a... Ejemplo, overtime. Desde el momento que uno pone la demanda en la corte, es cuando empieza el reloj que le decimos nosotros. Y nada más que se puede mirar hacia atrás 3 años para overtime. So, si alguien trabajó por una empresa 20 años, por ejemplo, y han trabajado overtime por 20 años, bueno, no podemos captar esos 20 años. Y es lógico, uno no puede llegar a 50 años después y reclamar, si no, ninguna empresa puede pagar. Entonces, un empleado nunca va a buscar un abogado que lo represente contra una empresa porque no tienen dinero o no tienen manera de pagarlo. Entonces la ley dice, no. Este overtime es un problema serio. Ahora, si la empresa está haciendo algo incorrecto contra la ley, ellos tienen que pagarle a sus abogados, porque ellos necesitan representación de la parte de la empresa. Tienen que pagarle al empleado que no le pagaron bien, tienen que pagarle una penalidad y me tienen que pagar a mí o el abogado que represente al empleado. Entonces eso es lo mejor para el empleado. Bueno, Lily, se nos está acabando el tiempo. So, si usted le puede dar un consejo a las personas que están viendo este programa, ¿qué quiere decirse? El consejo mío sería, recoge el teléfono y llama a alguien que sepa de asuntos laborales. Nosotros trabajamos mucho en este país. Casi siempre trabajamos más de lo que pensamos y casi nunca vemos la familia. Trabajamos mucho. Necesitamos saber nuestros derechos.
es simplemente. Y si se tienen que contactarte a una pregunta, ¿cómo le pueden contactar? Sí, claro, siempre me pueden llamar a mí o a algún otro abogado. Mi número es 786-708-7550. Bueno, gracias Lily, hasta la próxima vez y gracias a ustedes para estar con nosotros hoy, hasta la próxima semana. Gracias, Ana.